la paz para todos los hermanos en el amor de Cristo. Esperemos que el Señor en el día de hoy se manifieste en su gloria y nos traiga este complemento, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que estaba en el desierto, estaban muriéndose del hambre, dijeron, pero querían comida y el Señor le dio comida, le dio carne hasta que le salieron por los ojos. Entonces, si hay una inquietud en el pueblo, que es el mismo pueblo de Israel, tenemos que vernos como los hijos de Israel. Igualmente que aquello que aconteció en aquel tiempo, tenemos que verlo en nosotros, en el presente de la palabra. Porque si la palabra lo que nos está trayendo es comida y hambre, porque hay hambre en el pueblo. Porque si los últimos 4 temas han venido por la línea de la comida, del alimento, es porque el pueblo necesita comida. Y eso es lo que el Señor en el día de hoy nos va a dar, comida que nos salga hasta por los ojos. Así que le damos gracias al Señor por todo y vamos a leer primero un versículo aquí, que está en San Juan 5, del 46 al 47. ¿Lo tienes? ¿No? Amén. Tengo la palabra en el nombre de Jesús. 46. Porque si creyese a Moisés, me creáis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a su escrito, ¿cómo creéis a mi palabra? Amén. Entonces, una cosa es la escritura y una cosa es la palabra. Lo que aconteció allá con Moisés en aquel tiempo, en la escritura, dice que el Señor aquí, que si le creyeran a Moisés, le creyeran a él, porque lo que escribió Moisés fue de él que lo escribió. O sea, es la misma cosa. El mismo pan que Jesús va a dar, el mismo maná que está allá, pero aquello es la letra, y este también es la letra, pero con una revelación en altura, que es la misma letra, que es la palabra, en la palabra. Entonces, tenemos que ver qué fue lo que descendió como maná del cielo, que fue un pan, pero ¿quién es que tiene, de qué cielo fue que descendió? Del cielo que descendió por el mismo Moisés, porque Moisés que tiene la enseñanza. Es el cielo, ¿dónde habita el Dios? El cielo. ¿Qué es lo que tiene Moisés? Moisés lo que tiene la enseñanza, que es el cielo, el conocimiento, que es lo que le va a llevar al pueblo. Como también Juan tiene lo mismo. Juan es que viene con el cielo, que ahorita vamos a hablar también de Juan, como el pan de vida. Entonces aquí, este tema viene como el maná, como lo primero que es la escritura, viene con el pan de la vida, que es el pan de la vida eterna, y vamos también a hablar del pan sin levadura, sino del tiempo. Si no da tiempo, porque el tiempo es corto. Así que léete ahí mismo, ahí el 5:39. Sí, en el nombre de Jesús. 5:39. Estamos hablando de la escritura y vamos a hablar primero de la escritura. Amén. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí. Amén. Déjalo ahí. Entonces, ellas son las que dan testimonio de mí, la escritura, porque primero es la escritura. Y la escritura es lo que está dando el testimonio de qué? De Jesús. Entonces, vamos a desembocar qué es lo que vamos a hablar del maná primero. Y vamos a hablar aquí en Éxodo, que es el tema, la escritura tema. Éxodo 16, del 1 al 12. En el nombre santo de Jesús. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel,
y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai. Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Sí. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a ese desierto para matar de hambre a toda esa multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dios dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. ¿Con qué habéis murmurado contra él? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro. Y venida la tarde, subieron con codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra y den buenos frutos. Quita la figura, quita el instrumento. Pasa tu carbón encendido por estos labios para que aparezca tu verdad, mi Dios. Tú sabes de qué es que estamos sedientos, tú sabes que tenemos hambre y sed de justicia. Sácianos, mi Dios, así como lo hiciste con aquel pueblo que alcanzaron la promesa. Permite que nosotros también la alcancemos, Señor. Todos estos favores te los pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice en los 1 Corintios 5, de 30 al 32, que él moría cada día. Aquí se está hablando de una muerte. Y si el apóstol Pablo dice que morir cada día no es morir a un día literal, sino que la palabra trae una muerte y trae una vida. Así como aquellos hombres murieron en aquel pan que se le dio a Moisés, el maná, murieron, perecieron, porque cada vez que entramos a un conocimiento, morimos y resucitamos. Morimos y resucitamos, y ahí viene el día, que es la manifestación
La manifestación es lo claro, pero también trae un juicio. Cada día trae un juicio. Y cada muerte trae una gloria, porque es morir a los rudimentos que venimos, a lo que no venimos, a lo que vamos, a lo que se le va formando la misma palabra, vamos muriendo para entonces entrar a otro conocimiento resucitado. O sea que no es una sola muerte, hay varias muertes, porque aquellos murieron porque lo primero que tenemos que morir es a la escritura y después resucitamos a la palabra de Dios. Vamos a leer uno a uno el 16, sí. Uno a uno. Partió luego de mí toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Zin, que está entre Elí y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, este pueblo viene rodando desde Egipto. Pero cada vez que la enseñanza hace una parada en una ciudad, es la doctrina que se está parando. Donde quiera que está Jesús, ahí está la doctrina. Entonces, estos pueblos lo que significan es la doctrina. Donde quiera que Jesús se pare, en Capernaum, en Tigueria, en todos sitios, es la enseñanza que está ahí. Se hace presente. Entonces, salieron de Egipto, cruzaron el desierto, es un programa, porque tenemos que verlo nosotros. Pero los hijos de Israel, ¿qué somos nosotros? Somos también hijos de Israel, porque hemos creído a la misma enseñanza que es la doctrina que es Israel. Entonces, tenemos que vernos nosotros pasando todos esos procesos como aquel pueblo la pasó. Porque si estamos viendo que aquellos nada más la pasaron y nosotros no la pasamos, entonces la palabra no está haciendo ningún trabajo en nosotros. Pero, ¿cómo que salieron de Egipto? ¿Quién los sacó de Egipto? Lo sacó Dios. Porque si ellos hubieran querido quedarse en Egipto, se quedan en Egipto. Pero ellos creyeron en la doctrina que venía por la boca de Moisés y le siguieron a la doctrina juntamente a Moisés. Entonces, dejaron un manjar que ellos tenían seguro allá para seguir esta doctrina, donde ahora cruzan el Mar Rojo por tierra. ¿Qué es lo que simboliza el mar? El mar es el mundo religioso. Entonces, después que nos saca de Egipto, entonces nos pasa por el mar, por ese mundo religioso, que tenemos que cruzarlo por tierra seca, no por las aguas. Por eso que Jesús caminó por encima de las aguas, por eso que se ve que Jesús está hablando después que cruza el mar, al lado del mar, después que cruza el mar es que Jesús habla, no en el mar, porque en el mar, en ese mundo religioso, no hay nada que buscar. Entonces, esta doctrina no tiene que ver con ese mal, con ese mundo religioso. Entonces, ya vamos pasando por el proceso y ya la palabra está haciendo un trabajo a nosotros. Ahora nos trae al desierto. Tenemos que vernos nosotros en el desierto. ¿Pero en qué desierto? Es la misma mente, porque ¿qué es lo que estaba desordenado y vacío? ¿Cuál es el pueblo que está saliendo cuál es el pueblo que Dios está liberado de el mismo pueblo de Israel? A ese pueblo entonces viene desordenado y vacío. Entonces el pueblo ahora viene a ponerse una ordenanza, y en esa ordenanza el que viene es Moisés representando como el guía, el vaso que Dios ha usado, el instrumento para guiar al pueblo, como nos está guiando ahora la misma palabra a nosotros. Entonces sigue leyendo. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Entonces, murmuraron contra Aarón y contra Moisés. ¿Por qué? Porque estos hombres lo que están viendo es hombres, porque no hay la visión de la palabra, porque primeramente estamos hablando de la escritura. En la escritura no hay visión. Entonces, ¿qué es lo que ellos están viendo? Es a Moisés. ¿A quién es que ellos están viendo que están sacando quién es que lo está sacando de Egipto? Es Moisés y Aarón. Pero ahorita, según la palabra vaya determinando y vaya leyendo, se vaya metiendo más profundo, se va a dar cuenta el pueblo que no fue Aarón ni fue Moisés, sino Jehová, que lo liberó de Egipto, como nos está liberando, porque si no es Jehová que nos libera, nadie nos puede liberar.
Sigue leyendo. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a todo el mundo. Amén. Entonces, ellos están murmurando, pero no tenemos que ver una murmuración como una crítica, como siempre. Porque se está hablando de los hijos de Israel. Esto no es cualquier cosa, este es el pueblo de Dios. La murmuración que ellos tienen, porque en ese ministerio nadie se puede justificar en la escritura. Entonces, ellos están murmurando porque allá en Egipto ellos comían. Ahora la palabra lo trae a un desierto, que nos trae a un desierto para matarnos, pero es verdad, es para matarnos, para sacarnos, para edificarnos en ese lugar, porque en el desierto no hay nada. Y del desierto es la misma mente. Entonces, ahí es que el Señor nos va a trabajar para entonces edificarnos, para matarnos en ese lugar, para matarnos y quitarnos la comida que teníamos, para entonces darnos una comida nueva. Porque si no nos pasa por ese proceso, ningún hombre se va a arrepentir, ni va a llegar al arrepentimiento, ni va a conocer a Dios tampoco. Entonces, ellos están murmurando porque ellos comían una olla de carne y de pan allá en Egipto, o sea que tenían una enseñanza en Egipto, porque aquí no se está hablando de una comida literal. Ellos tenían una enseñanza en Egipto, pero ellos dicen que mejor que lo hubiera matado Jehová. Ellos no están diciendo que lo matara a Moisés, que fue el que lo liberó. O sea que ellos creyeron en la doctrina y están creyendo en Jehová. Porque ellos no dicen que no hubiera matado a Moisés allá en Egipto y no Jehová. O sea que ellos están creyendo en Jehová. Que mejor hubiera sido que lo hubiera matado en Jehová y nos trajo aquí al desierto a matarnos de hambre, porque primero tiene que aparecer el hambre, primero tiene que aparecer el deseo, que es la misma escritura, para que entonces aparezcan las otras cosas, porque los otros vienen por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, y ese reino de Dios y su justicia viene en la escritura. Dígale. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Entonces esa es la prueba, para probarnos si estamos en su ley o no. Porque estamos hablando, otra vez vuelvo y repito, de la escritura, de ese maná que bajó del cielo, que es la enseñanza que trae Moisés, que simboliza la ley. Y la ley son los mandamientos. Entonces los mandamientos se encuentran en la letra. Y los mandamientos son la palabra completa, porque los mandamientos nada más son. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra es un mandamiento. Y promesas vienen entre los profetas. Y de los profetas viene la promesa que lo simboliza el Padre, la ley, y el seguimiento lo da Jesús, que cumple la promesa, porque Jesús vino a cumplir lo que el Padre le mandó a hacer, que viene en la misma ley. Entonces, el Padre lo que representa es la promesa y el Hijo viene a cumplir la promesa del Padre. Por eso que dice que nadie puede llegar al Hijo si no es el Padre que lo manda. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces, cada día, como decimos, vamos a morir. Son 6 días, 6 tiempos, un proceso, que en esos 6 días, después de los 6 días viene el reposo. Por eso que en el reposo es doble lo que recogen, porque en el séptimo día, el que es el séptimo día simboliza el Señor. Entonces en el Señor no hay que tener comida, porque la misma comida es el mismo Señor. Entonces, son 6 días, cada día de eso trae un proceso diferente, pero en cada día de eso viene una prueba, viene un juicio y viene una gloria. Entonces, hasta que llegue y se complementa el 6, van a coger doble
al doble, porque el doble es el día que desde el juicio de ese último día del 6 y el día que lo simboliza el Señor como el séptimo día. Sigue leyendo. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabéis que Jehová os ha sacado de la tierra de Sí. y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Amén. Entonces, ¿qué somos? Dice, una pregunta. Para que nosotros murmuréis de nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra ahí? Murmurando porque no sabían lo que estaban hablando. Pero el Señor le escuchó. Y dice la palabra que Él escucha la oración de su hijo. Entonces, ¿por qué escucha la oración de esto? Si es una murmuración. Si es una murmuración de la que el hombre piensa que entonces se ve como una murmuración, una crítica. No, esto no es una murmuración porque el Señor la contesta. Entonces lo satisface, le da comida en la mañana, le da carne en la mañana y pan en la tarde. Ahí hay dos obras. Mañana, en la mañana y en la tarde. Ahí no se está hablando de noche. Aquí se está hablando de un ministerio que vienen claro, que vienen en el día. En la mañana la carne, que es la letra, y en la tarde el pan, que lo simboliza el pan de vida, que es la palabra de Dios. Es la revelación ya. Es la misma letra, pero revelada. Sigue leyendo. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciado, porque Jehová ha oído vuestra murmuración, porque habéis murmurado contra él. Amén. Entonces, si esta murmuración hubiera sido como la que no conoces, entonces Dios no lo oye y no lo sacia del pan. Eso es para que la gente vayamos entendiendo que el lenguaje de Dios no es el lenguaje, que cuando Dios habla de malo, no es el malo que uno conoce, porque Dios, nada lo de Dios es malo. Porque dice, de la boca mía no sale el bien y el mal. Pero esos son los dos ministerios. El bien lo simboliza lo espiritual y el mal lo simboliza el primer ministerio, pero no es que es malo. Entonces, esta murmuración la escuchó Dios. Entonces, al escucharla, lo que le faltaba al pueblo, como nos está faltando a nosotros, porque nos está trayendo comida también. Y si nos trae estos mensajes, es porque estamos falta de comida, como en aquel tiempo el pueblo estaba falto de comida. Porque si los mensajes están viniendo por el área de la comida, es porque estamos falta de comida. Entonces, que el Señor nos siga saciando, así como lo sació aquello, que nosotros logremos también la promesa de alcanzar también, de que el Señor nos siga saciando, igual que lo sació a ellos en aquel tiempo. Entonces le dio comida, le dio carne en la mañana y le dio pan en la tarde. Sigue leyendo. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: diga a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaba la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestra murmuración. Amén. Entonces, ¿quiénes son? Oye, ¿qué está diciendo hoy? No es con nosotros que ustedes están murmurando, es a Jehová. Entonces, cuando hay falta de conocimiento, cuando estamos en este primer ministerio de Cristo, este pueblo venía en ignorancia, venían en la nube, venían en ignorancia. Entonces, el Señor, hay pecado de muerte y pecado que no son de muerte. El Señor los perdona y lo que hace es que los sacia y lo hace entender el bien. Entonces, ya aquí la palabra le está diciendo que no es en quién el pueblo tenía la mirada puesta, era en Moisés y en Aarón. Pero ¿qué dijo Aarón y Moisés? Que no es a nosotros que nos están murmurando, sino a Jehová. Entonces muchas veces estamos murmurando a uno que trae el mensaje aquí y muy lejos estamos de que estamos murmurando es
a Dios que viene en el mensaje. Entonces, así como Dios se hizo en Juan, que el mensaje tiene que ver con el pan, y con Moisés, así también viene el cielo, es un hermano que trae el mensaje. Porque tenemos que ver el cielo en el hermano. Tenemos que ver a Dios en el hermano. Y no perder tiempo, pero Dios nos está ayudando y nos está trayendo esta enseñanza para irnos sacando de la ignorancia y de la escritura. El Señor nos quiere sacar ya a la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque mientras estemos en la escritura, vamos mirando cuerpo, porque esas son las señales que habla la palabra, la escritura. Pero primero es la escritura, porque primero cuando nos sacó, que ya Dios por la palabra nos ha sacado de Egipto y no ha pasado por el mar. Ya nosotros la palabra no tiene en nuestro lugar. En este lugar que nos tiene la palabra, es que ya la palabra quiere pasar. De la escritura, del maná que se pierde, de ese primer maná, a otro pan, que también ese pan se va a perder. Y ahorita en San Juan, vamos a ver que el mismo pan que Jesús trae, también tiene que perder. Sigue leyendo. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la luz. Amén. Entonces, en el desierto apareció la gloria de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando comieron el pan. Cuando se comieron el pan de la enseñanza que traía Moisés, entonces conocieron a Jehová. Ellos no lo conocían. Ahora lo conocen. ¿Y a dónde le apareció? En el desierto, porque es la mente de nosotros que tiene que aparecer la obra, el conocimiento. Sigue leyendo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: no he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo: al caer la tarde comeré carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro. Amén. Entonces, cuando ellos se coman la carne en la mañana y el pan en la tarde, que no se está hablando de una tarde literal, ni se está hablando de carne literal, aquí no se está hablando de nada literal, y no se está hablando de enseñanza y conocimiento. Cuando comieron la enseñanza, cuando se comieron la carne, que es la letra, y se comieron la palabra, la manifestación del pan, revelada ya la letra, entonces conocieron a quién, a Jehová. Pero mientras no se habían comido la enseñanza, el pan de la enseñanza, no podían conocer a Jehová, porque primero usted tiene que conocer una cosa, primero usted tiene que conocer el testimonio de Dios en la letra, para poder conocer otra cosa, otra posición que está hablando. Es como dice la palabra, y como dice el hermano Ray, que el pan se compone de varios componentes, y todos estos componentes del pan están en la palabra, el aceite, la harina, todo está en la sal, todo está en la palabra. Pero todos esos componentes tienen un cuerpo de enseñanza diferente, pero el Señor es uno solo. Y todo eso se va a componer y va a formar un pan, que ese pan es Jesús. Vamos a seguir leyendo. Llegaste al 2. Vamos entonces a leer aquí el nombre de la Cruz. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que él moría cada día. Entonces, en cada día de esa manifestación de esos 6 tiempos, de esas 6 enseñanzas, porque son 6 enseñanzas, esos 6 días, viene una manifestación con el día, porque en cada cosa que usted entiende de la palabra, muere a lo que tenía y resucita a lo que Dios le va a formar nuevo, como la revelación, como la visión de la palabra, que en el día. Vamos a leer aquí.
Vamos a leer aquí que aquí también hay dos ministerios que también tenemos que saber. Esos dos ministerios también están ahí en la ley, que están en la escritura, que es el oro y la plata. El oro y la plata son conocimientos que tenemos que ser probados, tanto como la plata, como el oro. Aún como perecedero, como dice, preciosa, como dice el apóstol Pedro, pero perecedera, porque esa gloria tiene que terminar, porque esa gloria pertenece a la gloria que hay en la escritura. Vamos a leer aquí en San Juan. San Juan 6, del 25 al 40. Vamos a leer uno en nombre santo de Jesús. Aleluya. De 25 al 40. Y hallándose al otro lado del mar, le dijeron: David, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Vamos a leerlo uno a uno. Entonces, lo encontraron del otro lado del mar, porque él venía haciendo señales y prodigios. Aquí viene la alimentación de los 5,000 y le venían dando seguimiento a Jesús. Y venían dándole seguimiento a Jesús y de Tineria, es decir, un pueblo que a donde él hizo la señal de los 5,000, lo fueron a buscar a ese mismo lugar y ya no estaba ahí. Entonces, cuando él apareció del otro lado del mar. ¿Por qué del otro lado del mar? Porque el mar lo que representa es el mundo religioso y Dios no tiene que buscar nada ahí. Jesús no busca nada ahí. Entonces, del otro lado del mar estaba en Capernaum. Entonces, en Capernaum lo que simboliza, cada pueblo de eso que Jesús llega, lo que simboliza la enseñanza. Entonces, Jesús estaba en ese lugar y le dijeron que cuando él llegó ahí, le venían dando seguimiento entonces lo andaban buscando por el pan, era porque se habían saciado del pan, no por las señales, por la escritura, sino por el pan. Entonces Jesús le dice: buscar la comida que perece, buscar la comida que permanece para siempre, porque ellos lo que estaban buscando era la comida que perecía. Síguele. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén, señaló Dios el Padre. ¿Por qué? Porque la señal viene en el Hijo del Hombre, que viene en la letra todavía. La palabra ahí viene en la letra. Simboliza la ley, porque ese mismo Hijo del Hombre tiene que tener un levantamiento, porque ese Hijo del Hombre es el que desciende y el que asciende, que es el mismo Jesús, que es la enseñanza, la que desciende y la que asciende. Síguele. Entonces le dije: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Amén. Entonces es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué debemos de hacer para poner por práctica la obra de Dios? Vamos a ver qué contesta el Señor. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? Amén. Entonces todo el mundo cree en el enviado. Pues todo el mundo entonces salva y todo el mundo cree. Porque si vamos a creer que él ha sido enviado, entonces todo el mundo cree en el enviado, que es Jesús. Pero ¿será el Jesús que se conoce en el mundo o el Jesús que conocemos nosotros? Que Dios nos ha dado a conocer.
En ese Jesús que nosotros estamos conociendo, en esta doctrina que nosotros estamos conociendo, que se nos está formando por vía de el mismo Jesús. Si creemos en esta doctrina, en lo que el Señor nos ha traído, entonces esa es la obra de Dios. Por eso es lo que nos da testimonio a nosotros de que estamos en la verdad, porque hemos creído a esta forma de doctrina. Y lo que el Señor nos viene revelando es el mismo Jesús que se está formando en nosotros. Sigue leyendo. Nuestros padres comieron el maná en el cielo, como está escrito, pan del cielo le dio a mí. Y Jesús le dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Amén. Entonces aquí hay un cambio de posición. Aquí se está hablando de que allá le dieron el pan del cielo, pero aquí también le están dando el pan del cielo, como dijo el hermano, la enseñanza que trajo el hermano José, que son los dos alimentos que vienen del cielo, que vienen de Dios, porque el cielo es el trono de Dios y desde el cielo que vienen los dos panes. Lo que pasa es que aquel pan representa la escritura y este pan representa la vida eterna. Entonces, aquel pan, este pan que Jesús está trayendo, entonces se ve como que está tumbando el otro. Entonces, esa es la manifestación, porque aquí dice el Señor que si no comen su carne y su sangre, no podamos entrar al reino de los cielos. Entonces, por en otro lado dice que la carne no edifica en nada. Hay un lenguaje y un trabalengua, un para atrás y para adelante, que si no es Dios que le manifiesta a uno estos misterios, y en los movimientos de la palabra el Señor nos viene alumbrando, nos quedamos y tropezamos con la misma piedra que Jesucristo. La gloria sea de Él, porque estamos viendo los cambios de la palabra, porque no es que se pierde, no es que lo que Moisés trajo fue malo, porque el que venía en Moisés es el mismo pan del cielo. Ese pan le quitó el hambre, pan de noble, dice la palabra. Ese pan que dio Moisés es un pan de noble, un pan bueno, porque fue de la escritura, pero la escritura es primero que todo. Entonces ahora el pan que Jesús está trayendo es para vida eterna, porque trae la revelación, la visión, pero en la misma letra, porque todavía aquí no se está hablando de Cristo resucitado, aquí se está hablando de Jesús, que hay una gloria en lo terrenal, que ahí es que habla del oro y la plata, porque la plata lo representa la escritura ya, con Moisés, y el oro lo representa Jesús como el pan de la vida. Pero que esto se ve que nosotros tenemos que ser probados en el desierto como el oro y la plata, pero es un ministerio que es perecedero, que tiene que morir, y cuando muere tiene que resucitar, y a donde está resucitando aquí, en el mismo Jesús, en la misma palabra, en la misma enseñanza, pero con otra visión, en la misma letra. Sigue leyendo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Y da vida al mundo. ¿A qué mundo que se está refiriendo él? Es al mismo mundo de Dios, al mundo de Israel. Que nosotros tenemos que ver como ese mundo, porque nosotros somos gentiles, pero él va a ser un solo pueblo de los gentiles e Israel. Y nosotros vamos a ser un solo pueblo, que es el mismo pueblo de Israel, pero ahí vamos a ir recogidos nosotros los gentiles y vamos a ser parte de israelitas, aunque seamos gentiles, porque estamos en la misma ciudadanía y en la misma ley de Dios que es Israel. Entonces, todas esas posiciones, esos 6 días, porque Jesús dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El principio y el fin. Entonces, se habla de un principio que este primer ministerio, lo terrenal, tiene un principio en el mismo Jesús y tiene un fin que termina en la cruz.
Ese fin termina en la cruz para entonces resucitar el Cristo. Vamos a seguir leyendo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Amén, porque ellos están comprendiendo. Al comprender ya la Escritura, le está diciendo el pueblo ahora, danos siempre de ese mismo pan, como nosotros también le pedimos que nos siga dando ese mismo pan. Porque aquello fue un pasado, pero es un presente de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar diciendo. Y está en el calor de la palabra. Cuando se habla de pan, cuando se habla de carne, cuando se habla del cordero, que hay que comérselo con tu pezuña, cuando se habla del rollo, que hay que comérselo con tu pezuña, se trata de la misma cosa. Se trata de la letra, comérsela la letra. Porque comerse a Jesús es comerse el rollo también. Y beberse la sangre es encontrar la vida de la palabra revelada en ese mismo, en esa misma letra. Sigue leyendo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá, y el que en mí cree no tendrá sed. Amén. Hay dos posiciones aquí. Aquí se habla de hambre y de sed, pero el que tiene hambre no es el que tiene sed. Y viene la misma línea de la enseñanza. La línea dice, hay que viene a mí, viene del Padre, viene de la ley, y Dios no lo rechaza, y Jesús no lo rechaza, porque Jesús le va a dar cumplimiento a lo que el Padre le dijo que cumpliera. Entonces, el que viene a Jesús, ese es el que viene con hambre, que viene en la letra. Pero el que viene con la sed es el que cree. El que cree en él no tendrá sed nunca más. Entonces, ¿qué es el agua? El agua es una limpieza, la que limpia el agua, pero la comida no es la que limpia. La comida es lo que nos va a saciar del alimento que hay en la palabra. Y el hambre no va, y la sed no va a quitar el creer en Jesús, en creer en la enseñanza. En esta enseñanza que el Señor nos está enseñando, no en todos los tipos de enseñanza. Por eso que está del otro lado del mal, porque no está en ese mundo religioso que lo simboliza el mal. Por eso que él camina por encima del mal, porque ese no es el lugar de Jesús. Y nosotros, como estamos creyendo también, y el Señor se está formando en nosotros, también nosotros estamos caminando por encima de ese mal, porque no creemos en ninguna de esas doctrinas, porque toda esa doctrina es un pan, pero el pan verdadero es el pan que estamos creyendo. Por eso dice el tema, que no lo había dicho, que estamos, gracias a Dios, estamos comiendo el pan de la vida eterna, el verdadero pan. O sea, no estamos comiendo cualquier cosa, estamos comiendo el pan verdadero, porque hay mucha enseñanza, hay muchos panes, porque cada pan representa una enseñanza y una doctrina. Pero la doctrina que nosotros creemos y la que el Señor nos está formando, y a la doctrina que nosotros entendemos, es el mismo pueblo de Israel. A ese pueblo de Israel, a esa enseñanza de Israel, es que nosotros creemos, que camina por encima de toda la creencia, por encima del mal, de ese mal religioso. Más he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo. Amén. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y no le he hecho fuera. Si no lo echa fuera, es dentro que lo tiene. Y dentro que está Jesús, en la parte de adentro. Entonces, ya lo que del Padre, ¿qué es lo que viene del Padre? Viene la ley. Entonces, Jesús lo que le está dando seguimiento. Entonces, lo que viene de la ley, el que viene de la ley, por eso que dice el apóstol Pablo, yo hablo con el que conoce la ley.
¿Qué quiere decir? Que el mismo Jesús está en el mismo Pablo y no lo echa fuera. Ya nosotros, con lo que el Señor nos viene enseñando, ya nosotros no lo echamos fuera, porque con el oído que nosotros tenemos, sabemos en la posición que viene el creyente. Y no lo echamos fuera, porque sabemos que viene del Padre, que viene de la ley, que viene con un cuerpo de enseñanza. Sigue leyendo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén, porque he venido del cielo. El que está hablando aquí es Juan. Y estamos hablando que Juan es el cielo, porque Juan es el que está trayendo la enseñanza. Como aquella enseñanza la trajo Moisés, porque es el que le está dando el cuerpo a la enseñanza. Entonces ellos son el cielo. Así como si el Señor me está ayudando a mí con él, también se está manifestando el cielo en mí mismo. Porque tenemos que ver cuando Dios se está manifestando en un hermano. No se nos puede estar haciendo difícil, porque es que no podemos estar mirando figuras, y eso es lo que el Señor está trayendo a nosotros, para que no estemos en la escritura, en las señales, para que no estemos viendo cuerpos de afuera, porque por eso dice que no lo deja afuera, sino que lo va a entrar dentro. Tenemos que ver la enseñanza en un hermano y el cielo manifestado en un hermano. Entonces, aquí dice él que vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿A quién fue que le envió? A Jesús. ¿En quién se está haciendo presente Jesús? En el mismo Juan. Entonces Juan está haciendo la voluntad del que lo envió. Y le está dando cuerpo a Jesús para no darse él la gloria, sino que la gloria es para Jesús. Porque a nosotros se nos va a ver rechazado por la obra. Pero a quien están rechazando es a Jesús. Entonces aquí se está viendo en la escritura que Jesús es rechazado, pero que el pueblo es rechazado, que los apóstoles son rechazados, que son perseguidos, que los profetas también. Pero todo el que viene en esta línea de doctrina, todo el que viene en esta doctrina, en esta enseñanza, va a ser perseguido. Y a quien van a estar persiguiendo es el mismo Jesús que viene en nosotros. Entonces, Juan aquí está diciendo que él vino a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de él. Como nosotros ninguno vamos a hacer la voluntad, sino la voluntad del Señor. Dígale. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Amén. Entonces, esa es la promesa. Alcanzar ese día postrero. Ese día postrero ya simboliza a Cristo resucitado. Ese día representa ya el día del juicio, porque para que resucite Cristo primero viene ese día que viene en un juicio. En ese día postrero ya viene la revelación. Ya la palabra no es en la letra, sino en la revelación, ya en la visión original de la palabra, que es en Cristo Jesús. Síguele. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior. Amén. Entonces todo aquel que cree en el Hijo, esa es la promesa, que si nos mantenemos creyendo siempre en el Hijo, en la palabra, el Hijo es el camino, el Hijo es la vida, el Hijo es el camino, la verdad y la vida, es mantenernos perseverando siempre en el camino, venga lo que venga, perseverar en el Hijo, esperando la promesa, esperando la manifestación de la palabra. No movernos de ese lugar, mantenernos en lo que el Señor viene enseñándonos y lo que vamos creyendo,
aunque no nos esté dando mucho, aunque veamos que no estamos entendiendo mucho, permanecer con fe en este lugar, porque esto es por fe, esto no es por obra, sino por fe. Mantenernos en el camino, perseverando en el Hijo, para alcanzar esa promesa, que es alcanzar la gloria de Dios en ese postrer día. Dígale. Vamos a seguir leyendo aquí. Sí. Murmuraban entonces de él los hijos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Amén. Entonces, hacen una pregunta. Este no es hijo de María y José, a quien nosotros conocemos. O sea, ellos conocían a José y a María. Somos el mundo entero ahora mismo. Todo el mundo conoce a José y a María, pero conocerán ellos cuál es la obra que representa a María y cuál es la obra que representa a José. No. Entonces le damos gracias a Dios porque Dios nos viene sacando de la letra y nos viene sacando a una revelación que hay en la palabra. Entonces, este es el pan que descendió del cielo, dice la palabra. Entonces, ellos lo conocían. Esto no es cualquiera, porque se está hablando con los judíos, con el mismo pueblo de Israel. Estos son los que vienen dándole seguimiento a Jesús desde cuando hizo la obra, la señal de los 5,000 que comieron, que más para adelante va a decir que se fueron de eso, eran 82 y se fueron 70 y quedaron 12. Sigue leyendo. Y decían, no es este Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día. Amén. Entonces, si el Padre no lo trajera la ley, ¿a dónde viene el Padre? ¿En quién vienen los padres? En los profetas. Entonces, si el Padre no lo trae de allá adelante, si no creyeron a los profetas, menos van a creer a Jesús. Entonces, aquellos que creyeron, porque esto lo está trayendo Juan, es de allá también de la profecía. Porque los apóstoles se dieron cuenta que ellos eran apóstoles era porque no conocieron la profecía. Y vieron que ellos, al ellos ver que estaban entendiendo la promesa que ellos venían trayendo, que era en ellos, se dieron cuenta que ellos eran los elegidos. Entonces, si ellos no son, si no es Padre que lo trae, entonces no le pueden dar paso a Jesús, es lo que vuelvo y digo, que dice el apóstol Pablo, que él habla con los que conocen la ley. Porque el que conoce la ley es que le da paso a Jesús. Dígale yo. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, que aprendió de él, viene a mí. Amén. Léelo de nuevo ese versículo. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Entonces el anuncio viene de los profetas, como digo la palabra, que de los profetas, que todo el que viene en esta línea del Padre y cree a los dichos del mensaje, de la promesa que viene de allá, de los profetas, y el cumplimiento lo da a Jesús, es que le da el paso a Jesús. ¿Y viene de quién? ¿De parte de quién? De Dios. Porque esto no viene porque el hombre quiera, esto viene por la misericordia de Dios. Porque si el Señor lo enseña, si el Señor no lo enseña, si el Señor lo edifica, en vano edifica los edificadores. Esto viene por la misericordia de Dios. Dígale. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Amén. Entonces, el que viene de Dios, el que ha visto al Padre. Padre es un símbolo. El Padre es un símbolo
que tiene que perderse para cuando resucite Jesús, porque cuando se cumple la promesa en Jesús, que aparece el Cristo, ese padre, que es la ley, tiene que desaparecer. Y eso tiene que morir, juntamente con Jesús, porque Jesús también muere. Entonces, por eso que la palabra, cada vez que muere, que morimos a los rudimientos que vamos, la misma palabra no va formando, vamos resucitando. Morimos y resucitamos, morimos y resucitamos, porque la muerte y la resurrección no es un día específico. Cada vez que morimos a unos conocimientos y el Señor nos va y lleva a otros conocimientos en la visión de la palabra, vamos resucitando y vamos muriendo. Lo que pasó con aquellos padres, aquellos que entendieron a Moisés, que murieron a esa forma, a ese conocimiento, para que aparezca otro conocimiento en vida, que es la resurrección. Dígale. De cierto, digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Amén, no muere, porque ya el que viene de la ley y le dio paso a Jesús no va a morir. Porque ya ahí la palabra viene con la revelación. Y ya esto depende de Dios, Esto no depende de mente humana. Porque todo lo que es este programa depende de Dios, porque aquellos escribieron fue con una manifestación que Dios, porque le dio ese entender para ellos escribir, porque la palabra no es de manifestación humana. Vamos a leer aquí para ganar tiempo, porque no se puede leer en este lugar, porque no hay tiempo para seguir leyendo. Esta escritura es muy larga. Esta escritura son 71 versículos que hay. Vamos a leer aquí del 50 del mismo Juan, del 51, déjame ver, del 60 al 71. Sí, del mismo capítulo. Sí. Aquí va a haber un giro, porque aquí ya la palabra no habla de... Aquí va a haber, ahora habla la palabra en lo espiritual. Ahora la palabra viene tumbando lo que es el pan. Porque la palabra forma un cuerpo para entonces tumbarla, para entonces que aparezca el otro cuerpo, la revelación de la palabra. Del 60 al 71. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de él, le dijo: ¿esto ofende? Amén. Entonces, ahí aparece la misma murmuración. ¿Por qué? Porque ellos no estaban entendiendo. Entonces, cuando no se entiende lo que hay una murmuración, así como nos van a murmurar a nosotros, tenemos que estar preparados y que el Señor nos revista de paciencia, porque cuando no entiende a un creyente, entonces hay que decir, porque la que desciende la palabra, entonces va a haber un conflicto, porque va a venir una murmuración a no creer. Entonces, dura, dicen ellos, los discípulos, no es cualquier cosa. Dura esta palabra, ¿quién la podría entender? Pues, dice el Señor, esto también a ustedes lo ofende. Sigue leyendo. Pues, ¿qué? Si viene al Hijo del Hombre subir a donde estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces allí, cuando él dice que el pan es la carne de él y que hay que comérsela, y el que no come su carne no puede entrar al reino de los cielos. Entonces aquí dice, aquí ya en el Espíritu dice la palabra, que no solo de carne vivirá el hombre. Entonces no solo de pan vivirá el hombre y de la carne. Entonces aquí está tumbando ya en el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que está tumbando es la letra ya, porque ahí hay una manifestación que el pan
es como una revelación que viene, pero en altura, ya no es la letra como la que predicó Moisés, sino con visión. Pero ahora esta visión también tiene que morir, porque este pan que es Jesús, tiene ahora que morir para que resucite Cristo. Sigue leyendo. Pero hay algunos de vosotros, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían creído. Amén. Entonces, mirando a Jesús que se instrumenta en un creyente, que como viene instrumentado porque viene trayendo la enseñanza ahí, que es Juan. Juan es el que está viendo quién es el que tiene el oído y quién es el que está creyendo. Como también a usted Dios le está dando el oído y estamos creyendo, sabemos quiénes son los que están creyendo desde el principio. Y sabe el mismo que está dando el que está dando el testimonio de la palabra, aquí Juan, quién es que se va a perder y quién es que va a pasar por la comunicación de la palabra, porque por ahí es que se conoce quién es que está en el asunto y quién es que no está. Síguele. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no les puede dar lugar. Amén. Entonces, si no es por el Padre, nadie puede dar entrada a Jesús. Síguele. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Padre. Esos discípulos no creyeron en las señales, como él dijo en el principio, sino que comieron el pan y se saciaron. Y los que andaban atrás de una comida, pero no andaban atrás de la comida que permanece para siempre, sino de la comida que perece. Entonces, de todo esto, se quedaron 12 y se fueron 70. Que Dios nos libre a nosotros, y por lo que el Señor viene dándonos a entender a nosotros es difícil que volvamos atrás, porque ya nosotros sabemos de antemano quién es Jesús y quién se está formando en cada uno. Y venimos de parte del Padre porque el mismo Padre hemos creído a la ley que viene simbolizando el mismo Padre que viene en los profetas y en los apóstoles. Porque es un nivel de conciencia. Porque uno no puede decir que uno no está, o si uno está, porque cuando uno dice que está, es con autoridad que lo está diciendo, porque el mismo Espíritu le da esa autoridad a uno. Síguele bien. Dijo entonces Jesús a los: ¿quiero acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de usted. Ahora, si a nosotros nos hacen esa misma pregunta ahora, ¿nos vamos nosotros? ¿O respondemos como Pedro? Yo creo que respondemos como Pedro. Porque hemos entendido que en esta doctrina solamente hay vida en esta doctrina. Y si nos vamos de esta doctrina, ¿a dónde vamos? Porque los que se fueron fue porque no creyeron en la doctrina. Si nos vamos, ¿para dónde cogemos? Si sabemos que ya de antemano nosotros estamos caminando por encima de toda la creencia, por encima del mal, porque nosotros creemos una doctrina que nadie, si no es de parte de Dios, nadie la puede creer. Entonces, si con la predicación que viene por cada hermano los domingos, no creemos en esa, entonces ¿en qué estamos? Si yo me voy de esta doctrina, de esta congregación, junto con los hermanos, que yo sé que por el Espíritu, que el Señor nos está trayendo la palabra de vida, ¿y para dónde yo cojo? Si yo no voy a encontrar palabras como las que están llegando los domingos aquí. Entonces es difícil que nosotros nos vayamos. Porque hemos creído primeramente a la ley en el Padre y le hemos dado paso a la enseñanza en Jesús. Porque estamos esperando
ese postre tiempo de que venga Cristo resucitado. Ya no, porque esto de esa carne y de todo esto que está hablando aquí la palabra, no se está hablando es de lo espiritual, se está hablando es de lo terrenal, se está hablando de la letra. Sigue leyendo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ya, nosotros hemos creído por la palabra bien, que estamos que Jesús es el Cristo. Sigue leyendo. Jesús le respondió: no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Entonces es diablo. ¿Por qué no dice el diablo? De los 12, es el diablo, no, es diablo. Porque eso fue un propósito de Dios. Porque literalmente hablando, ¿quién puede matar a Dios? Y por eso es que tanto tropiezo hay con la palabra, porque ¿qué es lo que se mata? ¿Por qué tiene que matarse? Y después vamos en otra enseñanza a ver qué es lo que se mata, qué es lo que simboliza el oro y la plata. Y que son todas estas obras que vienen dentro del mismo programa. Porque como dice la palabra, todo incremento, todos estos cuerpos tienen que formar a Jesús, porque son muchos cuerpos, pero Jesús es un solo. Entonces que la paz de Dios siga reinando en cada uno de nosotros y que el Señor nos siga dando de ese pan de vida y que nos siga saciando y que se siga formando la palabra en cada uno de nosotros. Amén.